Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Revolución de las Musas. Estamos muy contentas de estar nuevamente en este año. Mi nombre es Juliet Delgado y me encuentro pues con otra fabulosa musa. Ella es Monse Cubos. Y bueno, pues el día de hoy estamos iniciando el año con pues ya con nuevo proyecto, Sí, amiga. nuevas plataformas y esperamos que nos consuman y que nos sigan. Sí, vamos a estar ahora en YouTube también con nuestra versión de video, entonces esperamos que esta sea una nueva oportunidad también para que puedan aquellas personas que no están en Spotify visualizar nuestro podcast, escucharnos, también conocernos, darle cara a nuestra voz, porque Claro. luego pasa que cuando estás escuchando el podcast nada más escuchas una voz y te empiezas a imaginar cómo es la persona Claro. Y cuando la ves totalmente distinta, ¿no? Y además también, pues, desearles un excelente año 2026, que esté lleno de abundancia. Yo decreté este año que sea un año de abundancia en todo sentido, Monse. En la cuestión de la salud, el trabajo, los sueños, los viajes, los amores, las experiencias y bueno, pues deseándoles, ¿verdad? Claro que sea sí. lo mejor de lo mejor. Así es. Oye, amiga, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Cuéntanos. Pues vamos a comenzar con un tema muy particular. Pues para arrancar el año vamos a hablar sobre el arte como puente sensorial y emocional. Ahí vamos a empezar. Y bueno, ¿de qué va este episodio? Pues resulta que aquí Monse y yo siempre estamos, bueno, elegimos un tema y luego ella elige el otro y luego yo. Y bueno, pues ahora tuve la oportunidad de traer este tema a la mesa aquí en la Revolución de las Musas, porque pues resulta que un día iba manejando, saliendo de mis clases de baile, Monse, bailo ritmos latinos, y la verdad ese día estaba un poco agüitada, era un domingo, estaba agüitada, un poco nostálgica, pues esos días que nos dan, y la verdad es que después de haber tenido 2 horas de baile, de escuchar la música, de conectarme con las parejas que te van cambiando cuando uno va bailando, de conectarme conmigo misma, de estar también atenta a lo que pues el maestro está dando de instrucción, de dejarme guiar, porque a veces uno quiere hacer su santa voluntad y pues también es importante escuchar y conectarse con el entorno. La verdad es que me sentí muy feliz. Bailar a mí me ha hecho, pues siempre me ha gustado bailar, pero me hace conectarme conmigo misma, me hace también generar pues esa gran dopamina, endorfinas que se requiere, esas hormonas que se liberan pues de la felicidad, mejorando el ánimo, reduciendo también el estrés, mientras que también la parte cardiovascular fortalece el corazón y además también los músculos, los huesos y se potencia la plasticidad cerebral, que es algo bien importante. Luego estamos bien ocupados en el celular, en toda la parte de la tecnología y la atención plena pues se nos dispersa. A mí a veces se me dispersa y creo que el baile a mí me ha conectado. Hablo del baile porque justamente para mí ha sido un puente sensorial. Y también a la vez se conectan las emociones y se fomenta la socialización. Y bueno, para mí el baile, el cine, la poesía, la pintura, la música han sido en mi vida puentes sensoriales emocionales. Vamos a hablar durante el transcurso de este episodio sobre esto para sublimar. Creo que para mí ha sido bien importante el arte para sublimar muchas cosas en la vida, transformar, trascender, compartir, sanar. Y por eso hoy, Monse, vamos a hablar justamente en este primer episodio del año, pues invitándolos a pensar sobre el arte. Para ustedes, si ha sido un puente sensorial, emocional. Esa es la primera pregunta que lanzo. Para ustedes, ¿el arte ha sido de alguna una forma un puente sensorial, emocional? También para ti, Monse, está la pregunta. Yo sé que somos mujeres sensibles, las musas somos mujeres sensibles, y entonces pues lanzo la pregunta justamente: ¿cómo ha sido su acercamiento con el arte? ¿Han vivido ese puente sensorial o emocional a través de una de las bellas artes contemporáneas? Y aquí les arrojo un dato padre, que es que ¿cuáles son esas artes contemporáneas? Justamente, bueno, son esas artes vivas que han abarcado obras desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, caracterizándose por su gran diversidad de medios, la pintura, el video, el performance también, las instalaciones, el arte digital, que también ya son expresiones
ya más contemporáneas y además también con esta parte de la temática de la política, de la tecnología, del ambiente, que reflejan obviamente pues este presente, rompiendo paradigmas tradicionales, que esto también es importante hablarlo en el arte, explorando también la cultura popular y las ideas conceptuales sobre alguna forma. Entonces, pues ese es el tema que traemos el día de hoy aquí para todos los que nos escuchan y nos ven ahora aquí en la Revolución de las Musas. No sé, ¿cómo ves? Pues está muy interesante tu tema, amiga. Muchas gracias por traerlo al frente. Creo que en muy pocos espacios he escuchado este tema como una oportunidad para reflexionar lo que ha sido el arte en nuestra vida, ¿no? Usualmente pensamos en el arte como un elemento de estudio o algo Sí. a analizar, que también es importante porque el análisis del arte te va a dar respuestas de lo que está ocurriendo en tu localidad, sobre todo el arte que se produce en la comunidad a la que perteneces. Y a partir de esto, yo pienso que antes de hablar de lo que ha sido el arte para nosotros en nuestra vida, me parece importante que primero podamos indagar en lo que es el arte, lo que ha sido el arte a lo largo de la historia de la humanidad y cómo es que vamos categorizando lo que es arte y lo que no es arte. Ahorita hablabas un poquito del arte contemporáneo, que es una corriente, no ha sido esto que nos explicas de un arte que puede ser disruptivo, no ha sido la historia del arte Claro. todo el tiempo, no ha sido disruptivo. En algunas ocasiones sí, pero el arte y la producción cultural también nos va formando y va formando realidades. Y entonces lo contemporáneo es este momento del arte en donde se intenta quebrar esas realidades que ya se han formado en el arte para dar paso a otras narrativas y otros caminos. Sí. Y en ese sentido, por eso yo considero muy importante que podamos evaluar y pensar por qué yo me acerco a cierto tipo de arte, por qué consumo cierto tipo de arte o por qué produzco cierto tipo de arte. Y yo voy a ver el arte en tres elementos. O puede ser una consumidora del arte, Sí. o puede ser creadora del arte, o puede ser ambos. Sin embargo, en esos tres caminos que tenemos de arte, pues es una realidad que no es una elección totalmente libre, amiga. ¿No? El arte que tú consumes, el baile que tú haces ritmos latinos. Sí. Probablemente si hubieras nacido en algún otro país, tal vez, no sé, en Asia, fueras una mujer japonesa, sí, probablemente no estarías haciendo ritmos latinos, estarías haciendo otra expresión artística, otro tipo de baile. O lo que pasa con el folclore aquí en México, ¿no? No, es como muy típico que en su momento yo fui también bailarina de folclore, o bueno, que son bailarinas también de árabe, ¿no? Que también son tipos, distintos tipos o géneros de baile. Sí, distintos tipos que responden al a un contexto país, donde a un tú lugar, estás ahí inmiscuida. En mi caso, por ejemplo, yo muchos años estuve en una estudiantina de mujeres de la que eso universidad. me parece increíble, ¿eh? Sí, me parece increíble cuando me enteré de sí, no sabías, ¿verdad? No, de verdad es que cuando dije, wow, por eso somos amigas. Sí, yo claro. dije que éramos las musas sensibles y es la verdad. Ajá, tenemos tantos secretos que íbamos descubriéndolos. Sí. Pero en mi caso estuve en una estudiantina de la Universidad Autónoma de puras mujeres y yo no hubiera estado en esa estudiantina por no, si las cosas se hubieran dado de forma distinta. Entonces, las elecciones y el acercamiento que tenemos al mundo del arte, pues no es una elección totalmente libre y es importante que podamos visualizar ese elemento cuando hablamos de arte. Fíjate que aquí me gustaría hacer un comentario porque tiene que ver, tú hablas de un contexto geográfico, un país, pero yo también podría hablar como del contexto familiar. Claro. A veces nuestro contexto familiar nos evoca, nos influye a que pues tengamos ciertas tendencias a la parte artística. En el caso, por ejemplo, de mi historia, pues sí, o sea, yo tengo dos padres que ambos tienen dotes, bueno, mi mamá ya no está, pero tenía dotes en la pintura, en la escritura, y a la par, pues mis hermanos, ¿no? Mi papá también en la parte de la música, que le gusta cantar. Seguramente tú también por familia, o no lo sé, a lo mejor tú eres la artista de la familia. Yo creo que yo soy la artista de la familia. Guau, ¿no? Mira, es que, ¿qué puedo decir? Mi familia es una familia muy tradicional.
la verdad, como esta idea de lo cuadrado y como que a veces me da la impresión de que me tocó ser la oveja negra de la familia. Eres la que está rompiendo los paradigmas. Sí. Entonces, a mí no me tocó ese acercamiento a través de mi familia, pero sí me tocó a través de mis amistades. Ya. O sea, de los círculos donde yo me movía, influenciaron mucho mi acercamiento a lo que es la música en su momento. Y bueno, durante toda mi infancia estuve en clases de dibujo y de pintura porque siempre tuve es buena, mi amiga ese pintando, dote. eso es cierto. Entonces mi mamá fue como de, esta niña tiene esta habilidad, vamos a llevarla a clases de pintura. Pero bueno, la vida va avanzando y los caminos cambian. Entonces hubo un momento en mi vida en el que también me alejé de este camino del arte porque otras cosas surgieron, me interesaban otras cosas, pero qué reconfortante es regresar al arte. Claro. Ya sea que lo consumas, ya sea que lo hagas, es muy reconfortante porque como tú lo reconociste al principio de este episodio, es un puente sensorial, claro. O sea, te permite conectarte contigo misma. Y en mi caso, el arte, más allá de tener algo que producir, es el hacerlo. O sea, lo que yo disfruto no es el resultado final, sino el estarlo haciendo. El momento de estarlo haciendo a mí me parece extraordinario porque es como si fuera un momento en el que yo estoy conmigo misma, la intención es estar conmigo misma, estar haciendo a partir de sensaciones sin ninguna intención de por medio. Y creo que muy pocas veces nos damos la oportunidad de hacer algo sin ninguna intención de por medio. Siempre tenemos que, voy a hacer esto para producir dinero, voy a hacer esto para aprender. Un regalo. Siempre hay una intención de por medio y para mí el arte tiene que ser ese momento conmigo misma en el que no hay una intención de por medio más que estar conmigo misma y permitirme esa conexión. Y continuando porque luego nos pasa que nos desviamos mucho, amiga. Venga. Estamos de aquí para allá, para allá. Pero yo te quería contar, este tema que te decía, que el arte no es una elección libre. Hay un ensayo muy importante de Linda Nöchling que escribió en 1960 que se llama Why Have There Been No Great Women Artists? ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Y ya del título es paradójico porque pareciera que ella está aceptando el hecho de que no hay mujeres artistas reconocidas cuando sabemos que sí lo hay. Claro. Sin embargo, en comparativa con los hombres, pues tal vez podamos nombrar más hombres que han hecho un arte extraordinario o catalogado como arte que mujeres. Claro, y entonces es una paradoja y es un tono sarcástico en el título del ensayo, pero lo que ella nos viene a argumentar es que la producción cultural y la producción del arte no es una elección autónoma ni es una actividad libre, sino que responde a elementos sociales, elementos culturales, academias, sistemas de patrocinio, museos. No es al azar que tú vas a un museo y observas cierto tipo de arte nada más, pero vas a la calle y observas otro tipo de arte. Claro, no es al azar, es una elección. Es decir, hay un sistema de poder que va a estar dividiendo estas producciones culturales para después poder categorizarlas como arte. Entonces, esta autora, Linda, nos habla un poco del tema de las mujeres, porque ya sabes que a mí el género y el feminismo... Y me detonó algunas cosas, y que más adelante yo voy a conversar también, bueno, a compartir con todos y todas y todes, sobre las influencias que uno tiene sobre el arte, porque yo tengo más influencias en cuestión del cine sobre directores que hombres. Pero también te voy a decir una cosa, en esta Navidad, en intercambio con mis hermanos, pedí un libro de poesía erótica, pero escrito por mujer, porque me encontré en la búsqueda que hay muchos hombres, pero no hay tanta mujer. Entonces, sí es cierto lo que dice Linda en tu artículo, me parece muy interesante y también me hace, me vino a la cabeza este choque entre, por ejemplo, los que nos escuchan, nos ven. Nosotros vivimos en San Luis Potosí. En San Luis Potosí hay una glorieta, la glorieta Juárez, donde hay unos grafitis en los muros, en donde, porque eso no está colocado, por ejemplo, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el MAC, entiendo, es este arte del que tú hablas o de que hablas del artículo, ¿no? que está el urbano en las calles y no lo que se decide estéticamente, que ya tocarás esa parte, que está dentro de un museo, ¿verdad? O sea, exactamente.
O sea, buscamos cómo romper estos esquemas de lo que es el arte y también hacerlo urbano y hacerlo público. Claro. Porque ir a un museo no es cualquier cosa. Implica comprar un ticket, implica tener Pues trasladarte. trasladarte. O sea, no cualquier persona va a un museo porque las circunstancias de la vida a lo mejor no nos lo permiten. O ni siquiera es un lugar en el que dices, voy a ir, porque culturalmente pues nadie acostumbra a ir a un museo. Exactamente. Entonces, como tú dices, no se consume. Ajá, no se consume. No se compra esa experiencia. Pero entonces lo urbano permite que la comunidad consuma arte, a pesar de sus circunstancias en la vida, a pesar de que tienen prisa por llegar al trabajo, que a lo mejor ese día tuvo un día terrible, pero de repente ves algo que te parece fantástico en la pared y dices, wow, y ya te estimula, ¿no? Exactamente. Eso es lo urbano y claro. es importante. Y por eso cuando hablamos de esta etapa contemporánea, la vamos a pensar como ese momento en el que se van rompiendo esquemas de lo que es el arte. Sí, son también. Artes vivas. Esta parte del graffiti es también un arte viva, como la parte del performance, que como tú dices, lo ves en la calle y, por ejemplo, me recorre este graffiti que está en Carranza, en el que era el edificio, el cine... ¿Avenida? Creo que sí era el Cine Avenida. Sí, el Cine Avenida. Que es, sí conozco a la diseñadora, es una bueno, a la artista, es una mujer, se me fue el nombre, pero es increíble, vas en vas en la avenida, y la ves ¡pum! Ahí, sí. Te abre, ¿no? O sea, es hermosísimo ver, sí. Es una chica con un cabello, no me recuerdo, no sé exactamente, estaría mintiendo si les describo el mural, pero sí, te detona, ¿no? Ya te abre como esa mirada. Sí, te saca un momento de lo cotidiano. Sí, de todo lo que estás viviendo y te regala un momento de apreciación, que yo creo que a veces en las prisas de la vida se nos olvida apreciar. Es necesario hacer ese espacio. Y fíjate que hace un momento, Juliet, mencionabas el concepto de estética, ¿no? que ha sido este concepto que ha funcionado en el mundo del arte para poder categorizar ciertas producciones culturales como arte, ¿no? Lo que es estético. Y la estética es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar y analizar la forma en que percibimos nuestro alrededor a través de nuestros sentidos y cómo a partir de esa percepción vamos categorizando en lo que es bello. Entonces, la belleza es como un elemento importante de la estética y lo que es bello y la estética ha ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Sí, desde el arte, ¿no? Edad antigua hasta lo contemporáneo, en donde antes se consideraba bello lo que era bastante estructurado, orden, simetría, se consideraba bello todo la cuestión de lo religioso, como vemos aquí, hoy estamos tenemos el mejor muy ad hoc el día de hoy. Yo sabía que teníamos que estar aquí. Intento de reflejar la gloria de Dios, ¿no? Que también era el tema de lo estético en la Edad Media. Y después viene la modernidad con Kant, que nos viene a decir que la belleza en sí es subjetiva y que un objeto por sí solo no tiene belleza. La belleza tú se la das al momento de que interpretas ese objeto. Es decir, que lo que puede ser bello para ti, amiga, probablemente para mí sea totalmente grotesco. Claro. La belleza radica en tu percepción, no en el objeto por sí solo. Y después viene esta parte contemporánea que ya estamos hablando, que no busca solamente lo bello, sino las reacciones emocionales que nos produce esa producción cultural. Y esas reacciones emocionales pueden ser tan diversas, no solamente van a ser emociones placenteras, pueden ser te puede generar hasta dolor de estómago, llanto, nostalgia. Sí, y puedes disfrutar de eso, extrañamente, porque a mí, por ejemplo, en el cine, que ahorita vas a hablar de cine, me gusta muchísimo el cine de terror. Me encanta el cine de terror, o sea, desde que era niña. Amiga, yo no lo soporto, pero... Ay, no, yo tengo una obsesión con el cine de terror desde que era niña. Y cuando cuento mucho esto, todo el mundo así de, no manches, o sea, en lugar de estar viendo caricaturas, tú estabas viendo... El cine de terror. Sí, cine de terror, porque me parecía tan extraordinario, pero la sensación que me producía, como de, ¿qué? Eso, ay, no, qué ansias, qué ansias. Yo sé que hay gente que le gusta, pero bueno, tampoco es tan a toda, pero qué ansias, pero pues cada quien, para ti eso
lo disfrutas, te esa produce reacción algo. emocional, Ajá. yo la disfruto. Sí, Y claro. entonces, para mí tener una película de terror enfrente es como a huevito, o sea, voy a ir a A pasármelo sentir. increíble, a sentir, a conectar conmigo misma. Y bueno, hay algunos estudios ahí que intentan dar respuesta porque hay personas como yo que disfrutamos de lo grotesco y del terror, pero bueno, no lo voy a traer aquí al frente No es porque no tema el me día de quiero hoy. delatar el día de hoy. Sí, amiga. Entonces, pero me parece bien, bien interesante esta nueva, este momento del arte que estamos viviendo, en donde ya no solamente estamos hablando de lo bello, sino que estamos pensando en cómo el arte nos va a producir una reacción y nos va a producir también una perspectiva frente al mundo y a la vida. Sí, claro, a mí me encantan, por ejemplo, todo el arte contemporáneo, las instalaciones. Luego hay gente que dice, ese que es excusado, colocado, no sé, Ah, sí, que no se entiende, que ¿no? no se entiende o cosas colgando. Me parece Ujú, que el arte nos permite expresar, comunicar, ujú. indagar, es una manera también de hacer revolución y justamente me gustaría hablar sobre el cine, amiga, sobre el Ujú. cine, porque el cine también para mí, así como decía Monse, dice Monse, hay dos formas en las que el arte podemos apreciarlo o consumirlo, o sea, O ambas. o ambas. Ujú. Y en mi caso, mi experiencia ha sido apreciarlo, de verdad que es un placer, pues es algo que consumo constantemente, ya sea una pieza de escultura, pintura, por cultura, también por aprendizaje de casa, pero también por elección. Y el cine llegó a mi vida en la universidad, es uno de mis grandes puentes. No soy de las mujeres o del que chiquitito, chiquitita quería ser cineasta o quería hacer películas, escribir, no, yo no. Yo llegué a la universidad, bueno, consumía las revistas de Cinemanía y que mi hermano compraba, sí, era un cinéfilo, él es un cinéfilo, Ujú. pero bueno, diferimos ahí de gustos de cine, aunque lo compartimos, pero resulta que me encuentro con un maestro, que le mando saludos, él es Rubén Gaitán, es un gran, eh, pues analista del cine, Ujú. también en su momento hizo algunas cosas, pero es de aquí en San Luis Potosí de los grandes maestros del cine. Entonces me inspiró en mis clases de cine uno y cine 2 a amar el cine. ¿Por qué? Porque había la amalgama entre la escritura, la parte de la fotografía, la dirección, la puesta en escena, el diseño de producción de arte, toda esta Sí, combinación. amiga, siento que el cine es donde se reúnen todas las artes. Por algo dicen Ah, que es el séptimo arte, ¿no? O ujú, sea, pero va más allá. ujú, Porque en mi caso, así como el baile me produce una vibración y una recarga de energía cuando lo estoy ahí, el cine me explota el cerebro, así, ujú, ¡pah! ujú, Cuando alcanzo a ver una propuesta filosófica, ideológica, porque bueno, hemos visto cine político, cine poético y además todos esos reflejos ujú, de sociales. La verdad es que a mí el cine me ha dado respuestas de vida, ujú, así como hay gente que los libros, y yo sé que tú eres, ujú. pues, gran lectora, ¿no? Y a mí el cine así me ha llevado a encontrar otros mundos, otras respuestas, otras realidades, a querer ir más allá. Quisiera compartir una frase de Martin Scorsese, es un director importante en los 70s, voy a decirlo como en la ola que despegó de los Estados Unidos después de todo el cine clásico en los Ujú. 40. Las películas, bueno, dice Martin Scorsese que las películas tocan nuestros corazones, despiertan nuestra visión y también cambian nuestra forma de ver las cosas. Además, también nos llevan a otros lugares, nos abren las puertas y las mentes. Y las películas son los recuerdos de nuestra vida. Tenemos que seguir con una vida. Y a mí me parece que, bueno, este es un director que la verdad, pues ya está de culto, ahora ya con estas nuevas generaciones, hay mucho cine, mucho que ver, mucho contenido, y en verdad que creo que el cine nos permite también, ya sea consumiéndolo, en mi caso tengo la experiencia de ser también realizadora, escribir, Ujú. poder ese puente sensorial y emocional. Por ejemplo, mis historias siempre son a partir de experiencias, la verdad, que me han Ujú. hecho sufrir. Ya sea por algún amor, a entender, por ejemplo, rupturas familiares, cuestiones de relaciones interpersonales. Para mí el cine me ha permitido
desde verlo, generar como, pues sale uno distinto del cine cuando ve una peli. No sé si tú sales distinta cuando ves una peli. Dices, y le preguntamos al auditorio también, ¿ustedes son los mismos cuando van al cine y salen o no? Depende de qué vea, amiga, también. Bueno. Porque si te estoy diciendo que veo terror, es algo... Pero no sales igual, ¿o sí? Algo animada. Yo creo que paranoica, ¿no? Paranoica, animada, así como de, ay, hay otro mundo. Adrenalínica. Adrenalínica, lista para conectar con lo espiritual. Depende de qué veas, pero sí, tienes razón. El arte tiene que ser una oportunidad también para cambiar nuestra perspectiva del mundo, sino qué sentido tiene, ¿no? Lo mismo pasa con la literatura, no entras, no sales siendo la misma persona que cuando iniciaste ese libro. Te muestra otras cosas. A mí me pasa mucho a mí me gusta en la literatura el realismo mágico histórico. Entonces, ese es como mi género favorito de literatura y lo disfruto bastante. Y me encanta cómo las autoras, leo más mujeres, la verdad, y es un compromiso como una postura política que tengo respecto a lo que te mencionaba con el ensayo de Linda Nordling. Pasa que las mujeres hacen mucho realismo mágico y entonces a mí el realismo mágico me parece una forma de escribir tan bonita y tan exquisita porque transforman frases tan sencillas como te quiero a una cosa extraordinaria y mágica que, bueno, yo disfruto muchísimo, pero también lo disfruto cuando lo combinan con partes históricas. Y entonces hay una autora que a mí me gusta mucho que es Isabel Allende, es muy conocida, ella es chilena y en varios de sus libros toca mucho la historia de Chile y del golpe de Estado de Chile. Entonces, si no fuera a través de ella, probablemente yo no tendría ese acercamiento a ese conocimiento, porque al final de cuentas, aunque esté presentado en un libro que narra una novela, pues también te narran hechos históricos que te permite adquirir y ampliar tu conocimiento más allá del país donde vives. También me pasó con el libro de Víctor Hugo, Los Miserables. Los Miserables. Es un libro extraordinario. Es su libro favorito, ¿eh? Sí. Su libro favorito. Por si me lo quieren regalar. Pero en pasta dura y que se vea bonito. O sea, yo ya lo quiero de adorno, yo ya no lo quiero para leerlo de nuevo. No, ya fue, ¿verdad? Te tardas muchísimo, sí. Pero es un gran libro que también te va narrando hechos históricos de la Revolución Francesa. Y qué distinto es tener ese acercamiento a la historia de la humanidad a través de la literatura en lugar de una clase de historia en la secundaria o en la preparatoria. Es totalmente distinto. Y el arte también te permite eso. Claro. O sea, más allá de ser un puente sensorial, produces conocimiento a través del arte. Aprendes. Y creo que a veces no hablamos mucho de este tema porque el arte es, además de ser un producto que se consume, pues también tiene que generar algo en ti o tendría que generar algo en ti, creo. Sí, claro. A mí me parece que, por ejemplo, hablando de esas inspiraciones, tú hablabas de Isabel Allende, por ejemplo, yo sí tengo mucha referencia de cineastas hombres. Cuando yo conozco, por ejemplo, a Sergei Eisenstein, que es un ruso clásico que habló del montaje, ¿no? Cómo es que la imagen pegada de una u otra forma, ahora en la edición, podemos construir algo. Jean-Luc Godard, que justamente hace unos días fuimos a ver a la Cineteca Monse y yo la película de Nouveau Gaguet, que es la nueva ola francesa, de este movimiento de artistas, de cineastas, pues por ahí, comandados por Jean-Luc Godard, y que nos permite también darnos cuenta que pues cómo el arte venía a cambiar, pero también es importante creer que vas a hacer una revolución. Luego hay artistas que pues que se la rifan y dicen voy a hacer esto y parece muy loco, pero bueno, al final lo empiezan a trabajar y compartir en comunidad. Tarkovsky, por ejemplo, el cine contemplativo, tú hablas de la literatura como de la parte de la historia, a mí me gusta la parte del cine contemplativo, me gustan las historias que le dan tiempo al tiempo en pantalla, no tan rápidas como ahora lo que vemos y consumimos, que también creo que es importante educar la mirada a no todo que sea tan rápido.
Por ejemplo, Ingmar Bergman también con sus historias, Lars von Trier con sus arriesgues. Bueno, por ahí son puros clásicos del cine los que los comento, pero la verdad es que en el momento que yo me topo con sus películas, empiezo a entrar al mundo del cine, no, pues me empiezo a transformar y ya, o sea, a partir de que yo seguí viendo, por ejemplo, el movimiento de la nueva ola francesa, yo quería ir a Francia. Y quería ir a Francia y estar en la cinemateca o en la cineteca de allá de Francia y ver como los vestigios, los primeros vestigios del cine, de la imagen, de todos los registros que se han hecho. Y bueno, pues sin duda alguna las películas que he visto han sido detonadores de inspiración. Conocer también el por qué cada película, así tú con los libros y la música también, conocer qué me provocaba y bueno, a partir de eso inspirarme a escribir historias, hacer arte y bueno, contar mis propias historias, contar historias que permitan contar otras realidades, porque luego solo consumimos proyectos ya internacionales y no hablamos de lo que sucede, tantas realidades tan interesantes. ¿Cuánta gente quiere consumir o consume historias mexicanas? En el extranjero consumen mucha historia mexicana. ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final son reflejos sociales. Y bueno, justamente, bueno, ya les platicaba que cuando conozco pues estas vanguardias, les voy a decir de qué van las vanguardias. Las vanguardias cinematográficas, porque es importante que sepamos, fueron movimientos artísticos de principios del siglo XX que rompieron con pues, la narrativa tradicional, una narrativa que venía siendo esta narrativa de Estados Unidos de los años 40, muy clásico y además ya muy industrializado. Entonces vienen movimientos como en Italia, que es el neorrealismo italiano, también en Alemania, que es el expresionismo alemán, y bueno, pues en París o en Francia, lo que es el movimiento de la nueva ola francesa. Rompieron con estas estructuras, experimentaron las formas abstractas, también por ahí en España con Dalí y Luis Buñuel, el surrealismo, que también me encantan estas vanguardias, que es lo que tú decías, en la clasificación como de la evolución de la historia del arte, pues esta parte contemporánea viene a hacer ruptura de estos paradigmas. Y también son posturas políticas, ideológicas, que a la juventud, porque también en la música sucede, aunque no vamos a hablar tanto de música, en la música sucede también, ¿no? De festivales importantes en el mundo, bandas que empiezan a surgir, hoy no vamos a tocar eso será para otro podcast, pero pues bueno, finalmente todos estos movimientos aunados a lo pictórico, al dadaísmo, al impresionismo, al expresionismo que ya lo mencioné, buscando en sí una libertad. No hemos tocado ese tema. El arte también permite generar una libertad y libertad de expresión, de ir más allá de lo estructurado, de lo que tú decías al principio, que se encuentra ya, esto sí es arte, esto no es arte, esto va dentro de una vitrina, esto va a, no sé, esto sí se publica, esta pintura se exhibe en el Louvre o en el Museo de la Máscara. Entonces, ahí empieza también a generarse otras propuestas más que las que ya están institucionalizadas. Exactamente. Entonces, voy a cerrar. Por ahí les recomiendo películas del gabinete del doctor Caligari, que es expresionismo alemán. Por ahí, ahora que estuvo muy de moda Frankenstein, bueno, también Frankenstein, pero Nosferatu, que estuvo el año pasado, creo, en cartelera, con una nueva versión. Y también El perro andaluz, que es un básico de las vanguardias cinematográficas en el surrealismo de Luis Buñuel y Dalí. Y bueno, cerraré con esta frase. Tú sabes que amo las frases. Sí, amiga, dale. No tengo ningún problema. Esta frase, un tiempo la tuve como firma en mi correo electrónico personal, que por cierto, está agregado Godard, es Judesa Godard, por ahí mi correo, y es de Jean-Luc Godard, porque es un cineasta un artista, vamos, que me ha influenciado como en el modo de la creación y pues sí, de la inspiración artística en el cine. Y dice Jean-Luc Godard que el cine no es un arte que filma la vida, el cine está entre el arte y la vida. Y pues así es como pues les regalo este pedacito del cine, ¿verdad? Pues mi pasión. Y pues, ¿qué piensas, amiga? Ay, ¿qué pienso? Pues
Mira, mi acercamiento al cine ha sido totalmente distinto al que tú has tenido, porque yo jamás lo he estudiado en la universidad ni en nada de eso, pero me encanta. Sí me gusta muchísimo el cine y a mí me sorprende mucho cuando hay personas que dicen que no les gusta el cine. O que no han ido nunca al O que no. cine. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo? O sea, no entiendo por qué no te gustaría el cine, porque para mí es una oportunidad para ver diferentes expresiones artísticas, desde la música, el soundtrack de una Wow. película, la de La La Land, a mí me encanta. Me Amo. encanta por la música. Claro, la historia también es una historia tremenda y me parece una historia, pues, muy realista de lo que es el amor actual, ¿no? Y el tener Es que uno de mis encaminar. directores favoritos, el director de La La Land. ¿Sí? Contemporáneos, Me encanta contemporáneos. esa película, bueno, esa es una de mis favoritas, también me gusta mucho Orgullo y Prejuicio, Orgullo y Prejuicio. pero me gusta más por el libro, porque en su momento lo leí en español, luego lo leí en inglés y luego la película, entonces ahí hay una historia personal con esa historia, pero me encanta los paisajes, o sea, más allá de la historia y la conexión que tengo con la novela, los paisajes en esa película, la fotografía, también me parece extraordinaria y Es que uno exquisita. viaja con el cine. Sí, exactamente, así es. O sea, te vas acercando a otras vivencias que no podrías tener si no fuera a través de la pantalla y del cine. Entonces, lo que es la música y lo que es la fotografía en el cine es lo que más me mueve en cuanto al cine. Ahora, análisis, directores, producciones, qué ocurre en el cine, no tengo idea, amiga. Ahí soy consumidora y lo disfruto bastante, estar frente a la pantalla sin saber qué es lo que va a ocurrir, estar haciendo conexiones, porque pasa eso, también pone a jugar tu cerebro. Claro, Activa sí, tu desde cerebro, luego. el estar visualizando un futuro en esa película. A mí me encanta que cuando veo una película siempre estoy adivinando lo que ocurre y entonces si sí le adivino, es como... Bueno, es que esa es la estructura narrativa, pero Sí. tú eres muy inteligente y tienes esa capacidad para ir Es generando. como un un reto, rompecabezas, ¿no? es como un reto para mí, Sí, un reto claro. a mi inteligencia. Y entonces yo lo disfruto de esa manera. Y bueno, pues eso es lo que a mí me ocurre con el cine. ¿Cuál fue la última película que viste que te haya gustado mucho, que te haya impactado? Pues Frankenstein, la verdad. Frankenstein, bueno, la última que vimos fue la de la nueva aula francesa, pero yo creo que prepararemos un podcast otro episodio de películas favoritas. ¿Sabes qué me estaba acordando cuando comentamos la película de la nueva aula francesa? Me decías que gracias a la lectura de un libro, si quieres compártelo porque me pareció bien interesante cómo es que, como dices, haces conexiones, referencias con otros conocimientos, pero es gracias a seguir consumiendo pues arte. Ajá, así es. ¿Verdad? Sí, le comentaba a Juliet, en esa película aparece una persona que va a ser parte de, bueno, en contexto, la película trata de cómo filmaron otra película que es muy famosa. Entonces aparece alguien que iba a ser parte de esa película y comenta que él estuvo en el ejército de Algeria. Bueno, no sé decirlo en español, Algeria, me imagino. Algeria. Y yo le decía a Juliet que si ella conocía la historia de Algeria, le pregunté, ¿tú sabes a qué se refiere con Algeria? Y ella me dice, no, que no, la verdad no. Y ya le dije, bueno, pues pasa que Algeria es un país en África que era colonia francesa. Entonces, lograron su independencia peleando Algeria contra los franceses. Pero los franceses lograron hacer un ejército de algerianos aliados con ellos. Y entonces cuando pierden en esta revolución por la independencia, estos algerianos, que eran locales de ese país, pero que pelearon en pro de Francia, pues les tocó vivir un rechazo tan fuerte que algunos de ellos hasta terminaron con su vida. Hubo situaciones muy complejas en esta población de algerianos porque ni pertenecían ya a Algeria por haber peleado en contra de ellos, pero ni eran franceses, porque para los franceses estos hombres eran algerianos. Y le decía que yo el libro que leí fue uno que escribió un hijo de un algeriano que precisamente peleó en esa revolución y hablaba sobre las heridas que no cierran nunca. Entonces, estas heridas de identidad, yo las llamaría de esa manera, una herida de identidad porque
al final de cuentas las circunstancias de la vida no te permitió a lo mejor pelear por tu país por X o Y razón y tuviste que aliarte con el enemigo para sobrevivir. Y ahora no perteneces ni a un país ni al otro y estás a la deriva. Entonces, bueno, ya resumiendo, para no dar más contexto, le comentaba que esa película me conectó con ese conocimiento y con ese libro que en algún momento leí y dije, wow, o sea, ya ni me acordaba de los algerianos. No, y aparte a mí se me hizo bien interesante porque, bueno, es un dato que yo no sé, pero ya en la conversación de lo que pues, nos surgió de la película, para mí, por ejemplo, rescato, me acuerdo muy bien que el fotógrafo, que es el fotógrafo de Sin Aliento de Jean-Luc Godard, le decía que, pues, que Godard iba a experimentar con iluminación, pues, natural. Y le decía, pues, no, es que yo, por haber estado en la guerra, haber estado en esta guerra, pues yo pues no manejo nada de luces. Sí, ese es como el asunto del cine, o sea, la experimentación pues aquí de ir a los espacios naturales y bueno, pues hacer retrato. Pero bueno, el contexto histórico que nos da, bueno, que me regaló Monse a partir de su pues, acercamiento a la lectura, dije, wow. Pero bueno, para no desviarnos y ya casi ir cerrando como este episodio, justamente la última parte que me gustaría tocar sobre el arte es que el arte como puente emocional sana el alma. Bueno, en mi experiencia eso es lo que me ha brindado, contestando a la pregunta de inicio, que si en algún momento, ¿cómo es que a mí me ha curado el arte o ha sido puente sensorial y también emocional? Y bueno, pues en un mundo tan acelerado, industrializado, capitalista como lo vivimos, donde hay que trabajar para vivir, porque también vivir del arte está muy cañón, o sea, pues yo mis respetos para todos los artistas y pues también hay que valorarles, ¿no? Hay artistas mexicanos increíbles, artistas mexicanas, y bueno, para cubrir nuestras necesidades básicas, y también hay cerebros neurodivergentes como el mío, que requerimos tener formas de expresión, que no estemos en la estructura, procesamos la información de una forma distinta y justamente en busca de procesar esos procesos complejos internos y comprender qué sucede en nuestro interior para entender también a los demás y pues sí, poder vivir como plenos y sanos. Pues yo por ahí me encontraba rota, dislocada, sin centro, sin brújula, pues definitivamente flotando en lugar de caminar. Y bueno, pues es más común en la actualidad que se utilice la arteterapia, que es una forma terapéutica o psicoterapéutica de acompañamiento en estos procesos. Y justamente yo con las ganas de volver a ser feliz y de poder pues vivir plena, me inscribí a un curso de danzaterapia en el Centro de las Artes. Le mando un saludo a la psicóloga Fabio Ochoa, que ella es con quien descubrí toda esta parte. Y ahí fue donde yo logré conectar algunas partes de mí a través de la música, del movimiento, de la danza. Pero antes de contar esa parte, me gustaría comentar las funciones y los logros del arte. ¿Qué pasa cuando nosotros nos conectamos con el arte? Pues podemos expresar y comunicar. También es un reflejo cultural, como lo hemos ido platicando. Además, también hay un registro histórico y una memoria. A mí, yo hago relatos cotidianos, por ahí me dicen luego que publico muchas cosas. Tú publicas todo, bueno, me dicen algunas personas, tú publicas todo en tus redes. Pues es para mí como mi diario visual y bueno, pues es la manera también en la que uno vive y también es una forma de compartirte con los otros. Pero bueno, eso es otra historia, es una memoria. Y también lo que dijimos, la innovación, las rupturas de paradigmas, una función social importante. Es un equilibrio en la sociedad, el arte, que le va a dar peso a cosas que institucionalmente no se les va a dar, a la cuestión también política, es una manera también de hacer política. Ya decías tú que lees mujeres, pues es una forma, es una postura, y también de generar belleza y estética. Y bueno, continúo con la cuestión de la danzaterapia. En danzaterapia, pues me topé con mujeres que también estaban viviendo situaciones bien difíciles, abusos, infidelidades, desigualdades, encontrarme con una comunidad de mujeres que también estaba atravesando, y de diferentes generaciones, atravesando situaciones muy duras.
y que a través de, pues sí, de la psicoterapia, pero también del movimiento de la danza, comenzamos a confiar en nosotras, comenzamos, por ejemplo, ejercicios en donde yo me bailaba a mí misma, a creer en mí, no porque no lo creyera, sino porque hay una ruptura de uno con las situaciones de la vida, con un duelo, con una separación, un divorcio, lo que sea, pues queda uno, no, pues, no queda tan bien, la verdad. Pero pues hay que buscar la manera en la que uno pueda volver a sonreír, como ahora. Y, y bueno, pues en cierta forma, justamente ahí es donde empiezo a decir, moverme es la manera en la que puedo activar la vida. Siempre yo por ahí en mis publicaciones pongo moviendo la energía y es una realidad. Entonces yo invito a que la gente que nos esté, todos, todas, todes, que nos esté siguiendo, muevan su vida, se conecten con el arte, porque la verdad es que para mí la música, el cine, la poesía, no hablamos de la poesía, pero bueno, ese es otro boleto, pues me ha permitido también pues estar bien, estar más viva, más plena, más sana. Y por eso a mí me gusta, me traje este tema, Monse, porque pues a mí me ha hecho muy bien el arte, de una u de otra forma. Y bueno, pues quiero otra frase. Otra frase. Como dale. Que hoy ¿qué onda, no? Pues ahora quiero decir algo de Aristóteles. A ver, porque dilo. Aristóteles dice, yo mis frases, pero no importa, están buenas. El objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Y eso fue lo que me pasó a mí. Bailar no es esta belleza de cómo me vean, sino es más bien lo que pasó, el proceso de lo que tú dices, lo que ocasionó el moverme, el conectarme con toda esta magia de la danza. Y entonces, pues, ahí está, ¿cómo ves? Amiga, qué importante esto que nos compartes y gracias también por ponerte vulnerable en esta situación. No es sencillo compartir los momentos difíciles de la vida. ¿Te acuerdas que en un capítulo pasado hablábamos del ancla de la vida? Ah, sí, del ancla de la vida. Ancla a la vida, ajá. Entonces yo creo que para ti el baile ha sido eso, ¿no? Un ancla a la vida y qué importante poder encontrarla y poder darle un sentido. Y ahorita que te escuchaba de todo lo que mencionabas, respecto a lo que te tocó experimentar en tu taller de danzaterapia y las mujeres que conociste, que decías, bueno, eran mujeres que estaban atravesando momentos tan difíciles de su vida. En algún momento también usaste la palabra, bueno, estaba rota, estaba deslocada, fragmentada. Algo todo lo que ¿no? pudieras decir. Todo lo fragmentado, ahí estabas. Yo creo que es importante que también podamos dejar algo muy en claro cuando hablamos de la arteterapia, la danzaterapia, y es que hay un mito del artista torturado, ¿no? Del artista que va a producir arte a partir y únicamente de su sufrimiento. Y hay un artículo bien interesante, por si lo quieren leer, les vamos a estar compartiendo los links de estos artículos que he traído aquí a este episodio, que se llama Exploring the Relationship Between Suffering and Creativity. Es decir, explorando la relación entre el sufrimiento y la creatividad. Y el autor, que es Philip Carl Gom, nos dice que hay un mito sobre el artista torturado y que siempre vamos a asumir que toda producción artística va a surgir a partir de nuestro sufrimiento. Es como si dijéramos que el dolor va a activar la creatividad. Y es un mito porque él argumenta que esta idea del artista sufriendo, del artista en sufrimiento, lo único que va a lograr es hacer un estereotipo de las enfermedades mentales. Y hacernos creer que para poder hacer arte tenemos que estarla pasando fatal y tenemos que tener muy poca estabilidad psicológica, cuando no es el caso. En sí, el trauma no es la fuente de nuestra creatividad, sino que la resiliencia es lo que nos va a permitir darle respuesta al trauma a partir de la creatividad. Pero en realidad, cuando nosotros estamos pasando por un momento de sufrimiento, es decir, en los picos de sufrimiento, la creatividad no se activa. Somos totalmente incapaces de ser creativos. Y por eso, si tú ves en la historia de algunos personajes importantes en el arte,
casi siempre hay un periodo en el que no están produciendo nada. Sí, y de repente sí. producen. A mí me encantan esas historias. Sí. Sí, me encantan las historias de los artistas y siempre fui inspirada por el artista, como Van Gogh, Frida Kahlo, Mozart, no sé. Sí, tantos artistas que tienen una historia compleja de vida y que por su historia compleja de vida asumimos que se volvieron artistas, ¿no? Que a partir de esas vivencias de sufrimiento ellos activaron la creatividad, cuando no es el caso, sino que la creatividad es una herramienta resiliente ante el sufrimiento. Y entonces, el arte va a surgir en esos momentos de tregua contigo misma, no va a surgir en los picos de colapso. Y eso es importante que podamos visualizar el día de hoy. O sea, tú no tienes que sufrir y estar en dolor para producir arte. Puedes producir arte también desde otros espacios que no tengan que ver con el dolor, porque al final de cuentas, en estas situaciones de dolor, lo que tú mencionabas de tu propia experiencia, el arte no es dolor, sino que el arte le da sentido a tu dolor y es distinto. Y transformas, sí, creo que sí sublimas ahí en el sentido de lo que sucede en la vida. Pero ¿sabes qué, amiga? Resignificas tu dolor. Sí, resignificas, pero ¿sabes qué? La verdad es que yo cuando estaba niña y siempre he escrito, bueno, desde pequeña, yo quería que me pasaran cosas así como que me rompieran el corazón, que quería estar nostálgica y triste, porque te han vendido justamente esta historia de lo que dice tu artículo, que si tú sufres, pues vas a producir. Pero no es cierto, sí es cierto lo que tú dices. Me parece bien interesante lo que tú comentas y lo que trajiste el día de hoy también aquí a platicar, porque sí es cierto. Sí, la creatividad lo que va a hacer es darle sentido y resignificar esos momentos difíciles de la vida. Pero el sufrimiento no tiene que ser la fuente de tu creatividad. Y creo que la salud mental no es enemigo del arte, sino es la raíz, la semilla que va a producir el arte. Y entonces, aquí yo voy a finalizar con esto. Yo les deseo a todos ustedes, a quienes nos están escuchando, que cuando tengan acercamiento al arte, sea desde otros momentos y otros espacios de su bienestar emocional, que no sea todo el tiempo a partir del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, que también pueda ser a partir de la motivación, de la esperanza. Creo que la esperanza también genera mucho arte. Y lo pienso en términos políticos, ¿no? Las intervenciones públicas, que a veces asumimos que estas intervenciones públicas desde los movimientos sociales vienen del enojo, pues sí del enojo, pero surgen a partir de la esperanza, porque te estás encaminando a que algo cambie. Y cuando tú te encaminas a la búsqueda de lo que es distinto, es la esperanza tu motor. Entonces, el arte también puede surgir desde la esperanza. Y esa es la invitación que yo les quiero hacer el día de hoy, que todo acercamiento cultural que ustedes tengan al arte sea siempre desde otros espacios. No significa que no vas a sufrir en algún momento, pero recuerda que el sufrimiento no va a ser la fuente de tu creatividad y de tu talento, sino el bienestar psicológico. Entonces, yo ahí finalizaría, amiga. No sé si tú quieras agregar algo pues más. a mí me parece muy interesante lo que compartes, me sumo a lo que dices, pero para mí sí ha sido el arte un puente en donde, pues de lo que yo he sufrido, sí lo he podido pues trasladar, traspolar. Para mí ha sido sí como una herramienta, pues no, o sea, no que necesite sufrir para hacer arte, pero me parece que me ha ayudado el arte. Sí, amiga, porque te permite darle sentido a ese sufrimiento. Y me parece que, pues si tenemos, digamos, como esa chispa, pues hay que hacerlo. Pero sí, definitivamente, quisiera cerrar con una última frase y es de Frida Kahlo, porque ella dice que pinto flores para que nunca mueran. Vimos tantos cuadros de ella, justamente una de las artistas, pues que su dolor lo plasmaba en sus cuadros y que finalmente pues trascendió, ¿no? Esta parte. Y el arte, pues sin duda alguna, actúa como ese puente para generar propósito, como tú decías, y también es un lenguaje que nos permite expresar lo inexplicable cuando las palabras no son suficientes.
aunado a lo que tú dices, creo que en ese sentido así sería el arte como un puente sensorial y emocional. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan consumiendo, gracias a toda la gente que nos consume en Estados Unidos, en Canadá, en París, bueno, Francia, México, obviamente, y bueno, pues esperamos a que se sigan sumando con nosotras. Y pues esto fue La Musa, tus redes sociales para que nos sigan. Me encuentran en TikTok como m.cubos. ¿Y a ti, amiga? Pues ahí estoy todavía trabajando, La Voz de Juliet en Instagram, y bueno, pues esto fue La Revolución de las Musas, y bueno, pues que tengan un excelente año, y síganos, platíquenos y consúmenos. Bye, bye. Chao.